Quiero invitarles que busquen, por favor, en Isaías capítulo 35. Quisiera que esta escritura, vamos a leerlas todos juntos en esta noche. Todos los que tienen Reina Valera, que es 60, que es la versión que estamos usando, ¿no? Así que busque, por favor, Isaías 35. Esto es evidente que tiene un cumplimiento en la experiencia del pueblo de Israel cuando estaba en cautividad y volvieron, un poco anticipándose a todo ese tiempo Isaías. Pero habla de la obra constante de nuestro Dios en llevarnos a un lugar, como se llama acá, el retorno a Sión, ¿no? El retorno a la casa de Dios, el retorno al lugar donde Él mora, su presencia. Así que estamos con el entonces 35, tenemos aquí unos versículos que me gustaría que todos estuvieran yendo. Hablaría, vos nos podés acompañar un poquito con el micrófono también, si ayudas un poco mi voz. He estado grabando estos días y exijo bastante la voz cuando hago las grabaciones para las promesas. Pero bueno, estamos aquí hoy. Yo quiero que usted tenga la palabra allí. El que no tenga, a ver, ¿quién le puede ayudar? ¿Todos tienen la Biblia? ¿Todos tienen? Levante su mano, a ver. ¿Todos tienen? Si hay alguien que no tiene, que los hermanos puedan compartir. A ver, ¿dónde están los hermanos que ayudan? Hay Biblias para todos, pero queremos que este momento nos refugiemos en esto. No sé si voy a predicar de esto, pero sí voy a tomarlo como algo que es muy fuerte de todo lo que Dios quiere hacer. Y después vamos a tocar algo más, bueno, lo que Dios tenga para nosotros hoy. Pero aquí, capítulo 35 entonces, de Isaías, la profecía de Isaías. Empezamos a leer. Alejandro, te pido, no muy ligero, para que todos participemos, Quiero que escuchar sus voces. Ustedes que han cantado también, ahora pueden leer también estas escrituras bien. Y fuerte, que es importante eso, Adelante entonces, capítulo 35 de Isaías, versículo 1. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos serán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que nuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En las moradas de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino,
y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Aleluya, aleluya. Usted sabe que este es el propósito de Dios para todos, toda la humanidad en todos los tiempos. Habrá un día más glorioso, sin duda, en la proclamación de esta palabra profética, pero sabe, hoy el Señor quiere hacerlo también con nosotros, con usted, con aquellos que me están escuchando. Esto es algo, es el Evangelio realmente, es el Evangelio predicado por Isaías. Está hablando de tiempos tan maravillosos, ¿no? Tantas veces pasa esto, porque es cierto, esto no es una cuestión de solamente de futuro, está pasando hoy. De muchos que pueden fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, como dice acá, aquellos que son de corazón apocado, y se vienen abajo rápido, ¿no? Entonces está diciendo que esos no teman, esfuércense, no teman. Él, vuestro Dios, vendrá con retribución. ¿Sabe la principal retribución maravillosa del Señor en estos tiempos? Es alcanzar la salvación a tantos que no la tienen. Y a nosotros hacernos crecer en compartir esa palabra maravillosa que hemos recibido, esa salvación. Esa es la retribución. Él viene continuamente, está viniendo. A pesar de que, mire, como tinieblas que hay tantas y tantas cosas que nos sacan a veces de la voluntad de Dios y del propósito de Dios, hay tantas mentiras alrededor, pero Él viene para traer esta salvación, Él viene para visitar nuestras vidas, Él viene para que, como dice acá, el cojo saltará como un ciervo, ¿no? Se levantará, aquel que ni puede alabar y cantará la lengua del mudo, sí, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes y en sequedad. ¿Sabe que esto está tan presentado como la visitación de Dios a través de todos los tiempos? Dios viniendo, obrando en vidas, en corazones, levantando lugares poderosos de la palabra y sobre todo con el poder del Espíritu Santo. Sí, está aquí metido dentro de todo esto porque habrá, dice, aguas que serán abiertas, poderosas, en medio de desiertos y torrentes. Bueno, una palabra maravillosa. Será para los redimidos, para aquellos que han venido a Jesús, para aquellos que han recibido la gracia del favor, del perdón, de la liberación que Jesús ofrece. Será para ellos porque dice que allí hay camino de santidad y no pasará inmundo. Ninguno de los redimidos por la sangre preciosa de Jesús puede ser considerado inmundo, porque ha sido salvo por Él, limpiado y librado por Él. Hay mucha gente que puede ser inmunda cuando rechaza a Jesús, cuando pone muchas otras cosas en lugar de Jesús o de la obra que Jesús ha hecho. Pero Él está diciendo aquí, esos tiempos es para mi pueblo redimido. Y sin duda que acá, hacia el final de todo esto, está hablando de tiempos más gloriosos de los que ya vivimos y de los que viviremos, ¿no? Entonces, nos tenemos que esforzar y agradar en la fe. Y qué bueno el último versículo, que es aquello que cantamos tantas veces, ¿no? Cantar las Escrituras. Qué experiencia maravillosa cuando cantamos las Escrituras. La palabra, los redimidos de Jehová volverán
y vendrá nación con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría. Y huirá la tristeza y los gemidos. Aleluya, aleluya. Yo quiero, a ver si puede dejar un poquito al lado la Biblia y darle un aplauso a Jesús por su palabra, por su palabra, por su palabra. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Es tu palabra que es vida. Oh, este día, Señor, nos regocijamos en ti por tu palabra y creemos lo que tú has dicho. Es verdad, es verdad, es verdad. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Ahora, por favor, busquen Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Días pasados hablamos de tremenda experiencia de lo que significó la iglesia de Éfeso, moviéndose en un gran avivamiento que trastornó todas las ciudades aledañas que estaban alrededor de esta iglesia, ¿no? Todo ese tiempo, lo que nos habla Apocalipsis tan fuerte, ese movimiento espiritual tremendo que hubo al principio de nuestro siglo o después de que Jesús ascendiera a los cielos y viniera el Espíritu Santo, ¿no? Cómo el poder del Evangelio llegó de una manera sobrenatural y grande. Pero hay algo que Pablo el apóstol nos dice a nosotros hoy. Se lo dijo a los Efesios. Esta carta de Efesios es una carta muy vibrante que tiene que ver para toda la iglesia de todos los tiempos. Pero ahí busque capítulo 6, por favor, donde habla de la armadura que habla de cosas espirituales que debemos tener y agarrarnos. Pero quiero esta noche que se fije específicamente a partir del versículo 17. Y sobre todo la segunda parte de este versículo. Si bien dice, y tomad el yelmo de salvación, o sea que es para aquellos que tenemos, podría ser el sombrero de la salvación cubriendo nuestra cabeza, nuestro cerebro y todo lo que nosotros pensamos, ¿no? Pero dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y pareciera que termina allí la parte de esta exhortación de Pablo en relación a lo que debemos cubrir, a lo que debemos tener como cristianos para enfrentar toda la malicia del enemigo. Pero no, él junta la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con, ¿qué dice el versículo siguiente? 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ella por todos, con toda perseverancia y, ¿qué más? Y súplica por todos los santos. Ahora vea qué cosa, ¿no? Qué importante. Dos aspectos que siempre van unidos, pero que le tenemos que dar el lugar que corresponde. Tenemos que darle el lugar para que haga su obra y nos prepare en todo, en este tiempo que tenemos por delante, en el hoy y en el mañana, sin temor alguno, porque Jesús está con nosotros. Pero él dice, la iglesia tiene que tener bien vigente la espada del Espíritu, porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Si se mueve de otra manera va a perder esa espada victoriosa que Dios le da. La iglesia, los creyentes,
deben buscar, indagar todo lo que Dios dice en su palabra para beneficio espiritual y para ir creciendo y también para atesorar las cosas maravillosas que Dios nos enseña y poder darlas a otros. Yo necesito la espada del Espíritu. No puedo moverme sin la espada del Espíritu. Es evidentemente una figura, ¿no es cierto?, la espada. Pero está hablando de la característica de la palabra de Dios, que es esa palabra viva y eficaz, que trabaja poderosamente. Por ahí dice otra escritura, ¿usted recuerda? Como la espada de dos filos que retuerce adentro. Esa era la cuestión de que era conocida la espada de dos filos en los tiempos bíblicos, ¿no? Por el uso que daban los soldados. No se olvide que Pablo estaba preso allí mirando al soldado con todo su equipamiento y estaba tomando bajo la inspiración divina esta palabra para llevarla a la iglesia de todos los tiempos. Por eso tenemos que darnos cuenta a dónde quería ir él. Él decía, como la espada de este soldado, así debe ser la espada que tienes. Si es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Debes conocer la palabra de Dios para tener la espada del Espíritu. Si no le das lugar a la palabra, si no le das lugar a lo que nosotros llamamos Biblia, si no le das lugar a la lectura, si no le das lugar a la meditación, al estar escudriñando, que es ese buscar y buscar lo que el Señor tiene para mí en la revelación que me da su Espíritu Santo, entonces, si dejo de lado eso, estoy perdiendo la espada. Así de simple lo dice Pablo. Porque está hablando de la armadura para enfrentar al enemigo. Deja los otros aspectos de armadura, no los tocamos hoy, lo hemos tocado en otro momento. Pero dice la espada del Espíritu, si no la tienes, ¿qué pasa? No puedes ni defenderte ni atacar. No atacamos porque sí, atacamos a las tinieblas, confrontamos a las tinieblas. Confrontamos a todo el poder del enemigo, como dice Pablo acá, hablando para resistir en el día malo y para movernos realmente frente a todo esto que es acechanzas, dice, del diablo, acechanza de Satanás. No es nuestra guerra contra otros, pero sí allí, y necesitamos la espada del Espíritu, que es palabra, la palabra, lo que Dios habla, lo que Dios dice. Por eso es tan importante recordar textos bíblicos, memorizarlos, guardarlos en nuestra mente, aún en todo nuestro ser, que en el momento preciso de la tentación y del embate del enemigo podamos tener esa espada del Espíritu y acá está. Esto es lo que dice Dios. Si hay algo que ha sido constante en el ataque del enemigo es empezar a traer dudas, muchas veces con fuerte incredulidad acerca de lo que Dios hace. Quizá empieza a pensar, sí, lo hizo en otro, no lo hizo en mí, pasó esto aquí, pasó lo otro, pero tenemos una mente que razona y que ve las cosas muy a la manera que la ve el mundo, si no. Tenemos que verla a la manera de Dios. Para eso tenemos que trabajar interiormente con la palabra, porque la palabra va cambiando nuestra mentalidad, va renovando nuestra mente. Si nosotros queremos, allí está todo el poder y toda la gracia de esa palabra divina, que es, por ahí hablaba el profeta diciendo, es como martillo que cae profundo en el corazón. Y el martillo siempre golpea, ¿no? Para algo, por una razón, un instrumento para hacer algo. Dice Pablo el apóstol, tengan la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Refúgiense en el conocimiento de lo que Dios ha dicho, de las promesas, de toda la palabra que Él ha dado, de todo aquello que Él nos indica, de tantos pasos para la victoria que tenemos cada día, no solamente cuando recibimos algo aquí en la iglesia o en el culto. Él dice, eso es fundamental, no lo dejen de lado. Porque si no va a faltar y va a fallar la espada.
Un soldado sin espada en los tiempos bíblicos no tenía mucha fuerza. No había los instrumentos bélicos que hay en nuestros días, ¿no? Entonces, si le faltaba la espada, le faltaba un arma poderosa para su lucha, para llegar a la victoria. Por eso Pablo tomó este ejemplo. Y hoy nosotros nos puede sorprender o llamar la atención todo esto de lo que él habla de la armadura, pero está hablando de asuntos y cosas que tienen que ver en lo espiritual. Debemos verlo así, debemos permitir que haya revelación en nuestro corazón para ver ese propósito de Dios. Y ahora vea, la insistencia de Pablo es: tenga la espada, es la espada del Espíritu. Dios usa la palabra de Dios juntamente con el Espíritu. Para eso tengo que tener la palabra. Pero vea, nunca la palabra actúa sin el Espíritu Santo. Por eso dice que la palabra es la espada del Espíritu. Entonces, cuando viene esa palabra, yo tengo al lado mío en mi vida, tengo el Espíritu Santo. Hay como, yo hablé algo de esto quizá en algún programa de radio, hay como un casamiento, ¿no? Entre palabra y espíritu. No pueden andar separados. Un matrimonio feliz no puede andar separado. Espíritu y palabra están juntos siempre. A veces ha habido casos en que se ha dado mucho énfasis a la palabra y hay congregaciones y hay denominaciones, podemos decir, que han sido muy fieles en todo lo que es la predicación de la palabra y no tenemos nada para objetar, simplemente que el sobreénfasis para un lado le resta poder. Sí, cuando balanceamos con el Espíritu Santo. ¿Entiende cuál es la diferencia? Palabra, usted sabe que aquí, gracias a la directiva del Señor, siempre ha estado dando palabra, y mucha palabra, muchos estudios de la palabra, prácticamente desde que estoy aquí, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Siempre permitiendo que el Espíritu Santo obre. Porque dice por ahí, ¿no es cierto?, el Señor, que la palabra puede ser hueca, puede ser gravosa, puede ser que no efectiva, cae mal. El Espíritu es el que ablanda el corazón. El Espíritu Santo es el que viene y nos lleva a conocer esa verdad. ¿Cuánto tienes que refugiarte este tiempo, querido, en la palabra y en el Espíritu? Porque hay tanto engaño. Aún a veces, hoy estos días estábamos pasando por radio algo que tiene que ver con el Instituto de Luis Palau, que hablaba de las sectas. Tanto engaño hay, ¿no? Hay sectas dentro del pueblo evangélico. Y hay mucho engaño. Mucha cosa que cambia el sentido real de lo que Dios quiere enseñar o del Evangelio de la gracia de Dios. Y es como que le agregamos cosas para que se pueda vivir mejor, y Dios está diciendo: mira, junta ese matrimonio, el Espíritu y la palabra, y vas a ver cómo entonces las cosas van a ser distintas. Qué bueno que es esto, ¿no? Que esa palabra que leímos en Isaías sea vibrante para tu vida, porque el Espíritu Santo te está revelando y está trayendo más. Vuelve un poquito a la hoja, capítulo 5 de Efesios. Y entonces el apóstol allí está hablando de
aquellos que se conforman. Lo peor que puede pasarnos, queridos, es conformarnos con alguna victoria. Lo peor que puede pasarnos, Iglesia Peñel de Necochea, es conformarnos que logramos una victoria con la casa. Quiero que me entiendan, es glorioso, pero no es para conformarse, pero Dios tiene grandes victorias detrás de todo eso. Por eso Pablo sabía esto. Podemos caer en esa apatía del conformismo. Y entonces nos quedamos un poco con la gloria de las victorias pasadas. Que hay una verdad, pero es pasado. Yo te digo que después de este periodo que estamos trabajando para hacer toda la legalidad de la casa, ya es un hecho pasado, va a ser un hecho pasado, del milagro de la provisión de Dios que nos ha dado. Entonces, a partir de ahí tenemos otros objetivos. Tenemos otras razones por las cuales andar. Escuchando la voz de Dios, la palabra, con el Espíritu Santo. Ahí en capítulo 5, vea, hablando, dice, versículo, habla mucho, pero el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andes o andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días aquellos eran malos y los días nuestros son malos por la violencia, por la inmoralidad, por todo lo que hay, ¿no?, en nuestro mundo hoy que está tan suelto. Son malos. Y Pablo dice, por tanto, entonces, si te das cuenta que estamos viviendo en un mundo que es malo, que es violento, que está dominado por el espíritu de este siglo, que es el diablo, y que está bajo el anticristo, entonces, aprovechando, dice, mirá con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál es la voluntad del Señor. Esto es cierto. Vea que el punto más importante que puede llevarnos es escudriñar la palabra y depender del Espíritu Santo, es conocer la voluntad de Dios. Hay una voluntad general y sin duda para todos nosotros aquí. Es evidente que somos un pueblo que Dios ha obrado, redimido por la sangre de Cristo, salvados, restaurados. Conocemos lo que es el Espíritu Santo, la venida del Señor y todo el obrar de Dios. Cierto, pero hay algo particular y personal. Nosotros como congregación tenemos un objetivo, buscamos la voluntad de Dios para todo lo que Él quiere que nosotros hagamos aquí, en este lugar. En otro lugar será otro objetivo, pero nosotros tenemos este. Entonces, aprovecha el tiempo, no seas insensato, sino, dice, entendido de cuál es la voluntad de Dios. Y él usa esta figura, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Sabe? Esto de ser embriagado con vino. Yo estaba pensando en esto, tantas cosas nos embriagan en este tiempo. Nos marean. El vino embriaga, marea, ¿no? Cuando se toma demasiado. Más, no está hablando de borrachera acá ni nada, está hablando de pasarse un poco de la cuenta. Está mareado. ¿Cuántas cosas en lo que tenemos a mano, lo que tenemos de cada día, lo que nos toca a nosotros, lo que vemos, lo que actuamos en la calle, en la televisión, en internet, en tantas vías, conversando con la gente, ¿cuántas cosas pueden embriagarnos y hacernos perder la cordura espiritual? Piensa un poquito, porque estamos bajo la obra del Espíritu Santo. ¿Habrá alguna cosa en tu vida que te embriaga, te hace perder la cordura espiritual, el objetivo?
Pablo no dijo por eso, no dijo solamente por tomar un poco de vino más. Él sabía lo que pasaba en el mundo. Aprovecha bien el tiempo, decía, no seas insensato. No. Entonces, si ha entendido la voluntad de Dios, no dejes que nada te embriague. Eso está diciendo. No dejes que nada te confunda. Cuando se está embriagado, un poquito mareado, y algunos de ustedes lo saben, y yo también lo he experimentado, ¿no? No se crea que uno se confunde, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sin estar borracho. Hay confusión. Entonces piense, ¿qué es lo que puede traer a mi vida es embriagarme y perder el objetivo de lo que Dios quiere? Confundirme. Tantas cosas el enemigo quiere levantar, mire, para confundir, para sacarlo de la voluntad de Dios. Ese es su propósito. No creo que Pablo decía, la voluntad de Dios, que sean entendidos. No dejes que nada te confunda, que nada te embriague. Por eso Pablo vuelve a decir y a insistir, entonces, sino que en todo esto dice que hay disolución. ¿Vea qué significa disolución? Que hay destrucción, que se pierde algo, se diluye. Se diluye la vida espiritual, se diluye el objetivo de la fe, se diluye aquello que hemos tenido como propósito y voluntad de Dios. Dice, no permitas que eso pase, dice Pablo. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo. Qué palabra, ¿no? ¿Sabe? Todos estos en Éfeso sabían lo que era el Espíritu Santo. Habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Se movían bajo el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, Él está diciendo, no te creas que sabes todo. No te embriagues, no te confundas. El enemigo es astuto. Dice también, hablando en Corintios, que se disfraza como ángel de luz. Escuche. Pareciera todo tan bonito, tan lindo, ¿no? Un ángel de luz. ¿Quién no quiere ver un ángel de luz? Es una cosa preciosa tener la manifestación de un ángel de luz. Dice, él se disfraza como un ángel de luz para confundir, para embriagar, para seducir. Pero ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué palabra? Ser llenos. Dice, busquen siempre esa llenura del Espíritu. Junto con esa palabra, ¿no? Como está diciendo allí, junto con la decisión, el objetivo de buscar la voluntad de Dios. Mire, el Espíritu Santo sin la palabra no te va a mostrar nunca la voluntad de Dios, porque Dios actúa así. No son cosas, historias que por ahí vienen en momentos místicos que puede tener alguna persona y que, entonces el Espíritu me habló esto, me dijo el otro. ¿Qué te habló y qué te dijo? ¿Palabras o palabra de Dios? Importante eso. Entonces, este tiempo es el tiempo para aprovecharlo bien. Es el tiempo para no dejarnos confundir. Es el tiempo para no embriagarnos con todo lo que nos seduce y que viene a trabajar con nuestra carne. Es el tiempo para ser llenos del Espíritu Santo. Qué preciosa palabra como termina Pablo acá, ¿no? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y completa también el versículo 18, capítulo 6, orando en todo tiempo. ¿Ves qué importancia? ¿Cómo resume toda la gracia fabulosa que tenemos en Dios para movernos en medio de este tiempo difícil, este tiempo malo, como dice él? Lo tenemos todo, Dios hace provisión, no podemos decir, no lo tengo, no lo tienes si no lo buscas, porque allí está. Él quiere darlo. Por eso, dedícale tiempo a la palabra, dedícale tiempo a la oración, dedícale tiempo a depender del Espíritu Santo, que te hable con el espíritu de vida que tiene del Espíritu Santo.
Dedícale tiempo, no te confundas con tantas cosas que andan alrededor. No somos llamados para eso, somos llamados para traer la luz. Mire, ¿qué dice más arriba? Más de todas las cosas cuando son puestas en evidencia. Allí el versículo 13, por la luz son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Debemos orar para que el Espíritu de verdad y la luz de Dios traiga precisamente esa manifestación de lo oculto aquí en nuestra ciudad y sea revelado para gloria de su nombre. Es la iglesia debe moverse en esta fe y en este embate poderoso que da la palabra, que da el Espíritu, que da la oración, que da la intercesión. Dicen, oren, oren. Habla de oración, habla de súplica. No, y ya logramos algo. No se quede, sigamos orando. Tenemos una conquista por delante. Tenemos un refugio que asegurar. Tenemos un llamado para tantos que están sin esperanza alguna o que viven engañados por el diablo para sacarlos de ese engaño. Esa es la voluntad de Dios. Por eso Él obra en nosotros, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Ora por otros? ¿Ora por los santos? ¿O solamente por los buenitos? Hay santos que son malos, ¿sabía? Algunos santos se pasan y hacen cosas que no son correctas. ¿Ha orado usted por esos santos? ¿Yo? Hemos orado por los santos que se equivocan, que pecan, que se apartan. Qué bueno, ¿no? Que el Señor nos dice, oren por todos los santos. Qué palabras. El Señor tiene tantas cosas para nosotros. Bueno, gracias tenemos que dar al Señor este día, porque por su Espíritu Santo nos trae algo más de su palabra para revivir nuestra fe y fortalecernos en Él. Cierre su Biblia, por favor.